El 27 de mayo de 2019, el cuerpo de una mujer apareció flotando en la orilla de una pequeña isla en Caldas, a más de 300 kilómetros del lugar donde vivía. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pero su vestido negro seguía intacto. Era Lady Johanna Soto Muñoz, una madre de 4 hijos, desaparecida misteriosamente solo 5 días antes. No había cámaras, no había testigos claros, y 2 hombres en la sombra. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a Lady? El 22 de mayo del año 2019, Lady Johanna Soto Muñoz, de 34 años, salió de su casa alrededor de las 10 de la mañana, en el barrio Naranjos, en Cali. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a saber de ella. Cerca de las 11, los niños llamaron a su abuela para decirle que su mamá no había pasado por allí. Le contaron que Lady las había dejado encerradas, que les permitió preparar el desayuno, luego sacó las llaves y salió vestida con un vestido negro y sandalias. La abuela recordó que Lady tenía una cita para gestionar unos papeles a las 10, pero nunca llegó. Todo les pareció demasiado raro, especialmente porque Lady había dejado a las niñas solas. Una de ellas dijo que su mamá solo iba a salir un momento y que regresaría pronto. Según Angélica Montero, tía de Lady, habían crecido juntas y vivido la mayor parte de su vida como hermanos muy unidos. Comentó que Lady nunca desaparecía ni dejaba a sus hijos, y que la noticia fue un caos. Para todos era extraño pensar que Lady Johanna, una madre cabeza de hogar, hubiera dejado a sus 4 hijos en casa, solos y sin avisar. Carol Soto, sobrina de Lady, la describía como una mujer muy dedicada a sus hijos, que para ella lo eran todo y siempre velaba por ellos. Marley Muñoz aseguró que Lady se había convertido en madre siendo muy joven, a los 16 años. Ese primer hijo fue fruto de su relación con John Alexander Zamora Díaz, a quien conoció a comienzos del año 2001. Provenientes de una vereda cercana, del municipio de Agua, Lady había llegado a Cali en busca de oportunidades. Lo que encontró fue el amor. Se había mudado del pueblo con 16 años para estudiar en Cali, y John era su vecino. Aunque al inicio nadie aprobaba la relación, con el tiempo él se ganó el cariño y respeto de todos. Era una persona atenta con ella, la llevaba a pasear y le conseguía lo que pedía. Muchos lo consideraban el tipo de persona que cualquier familia querría tener. La cuidaba tanto que no permitía que nadie la incomodara. Cada 8 días, él se escapaba del ejército para ir a verla. Después de varios meses, decidieron dar un paso más y comenzaron a vivir juntos. Aunque su familia le sugería que siguiera estudiando, ella no quiso continuar con sus estudios. Se había enamorado profundamente de ese muchacho. Según Rubiela, el amor hizo lo suyo. Él era un buen esposo, siempre pendiente de ella y del hijo que tenían juntos. Después de convertirse en padre, John decidió abandonar su carrera militar. Se radicó en Cali con Lady, su hija pequeña y otro bebé que venía en camino. La familia comenzaba a crecer. Tras salir del ejército, él consiguió trabajo en una bodega de víveres y más adelante se dedicó al transporte público. Mientras tanto, Lady se encargaba del hogar. Ella se consideraba una mujer muy religiosa. Sin embargo, no todo era sencillo. Con el paso del tiempo, el aspecto físico de Lady se volvió una preocupación constante. Después de 3 embarazos a lo largo de 15 años de relación, sentía que cada uno le dejaba más peso. Por eso tomó la decisión de hacerse una cirugía para reducir medidas. Se sometió a un bypass gástrico, ya que, según sus propias palabras, se había vuelto inmensamente gorda, producto de la carga emocional y física de criar a sus hijos. La operación fue un éxito. A finales del 2016, logró reducir más de 30 kilos. Empezó a sentirse mejor consigo misma, más segura, con deseos de superarse. Sus hijos ya estaban creciendo y pensaba que podía ayudar económicamente en casa. Pero a comienzos de 2017, volvió a quedar embarazada de John. Las cosas entre ellos comenzaron a complicarse. Durante el embarazo de su última hija,
y en medio de una nueva cirugía estética para retirar el exceso de piel, decidió regresar con su familia. Fue entonces cuando tomó la decisión de separarse de John. Después de muchos años de convivencia, él había cambiado. Se volvió celoso, controlador, y ya no le permitía libertad. La relación había durado 18 años. Para Lady, separarse significaba enfrentarse a un nuevo reto, hacerse cargo sola de sus 4 hijos. A pesar de las dificultades, mantenía una actitud positiva frente a la vida. Cuando Lady decidió separarse de John, comenzó a trabajar en oficios varios. Su intención era vivir sola con sus hijos. Sin embargo, en ese momento, las cosas aún no se le daban como esperaba. Uno de los niños se quedó en casa de su hermano, mientras las otras 2 niñas permanecían en casa de su madre. Así era como se organizaban. Marley recuerda que no fueron tiempos fáciles, pero también asegura que su hermana, sin importar las circunstancias, siempre tenía una palabra de aliento. Cuando trabajaban juntas, solían verse con frecuencia. Lady mantenía la calma y repetía que todo mejoraría, aunque ese día nunca llegara. Con esfuerzo y sacrificio, después de 2 años, Lady logró conseguir un espacio propio para ella y sus hijos. Alquiló un apartamento en el barrio Los Naranjos y se reunió allí con los 4 niños. Estaba feliz. Finalmente, había alcanzado la estabilidad por la que tanto había luchado. Sin embargo, el 22 de mayo de 2019, desapareció en circunstancias extrañas. Había salido de casa con la intención de regresar pronto, ya que debía llevar a las niñas al colegio. Su familia se preguntaba dónde estaba. Comenzaron a preocuparse, a llamarla, a enviarle mensajes por WhatsApp. No recibieron respuesta. Aún así, conservaron la esperanza de que apareciera ese mismo día. Más tarde, las hipótesis empezaron a surgir. Algunos pensaban que tal vez se había ido por unos días, o que podría estar con su expareja, John, con quien había compartido una relación de más de 15 años y con quien tenía 4 hijos. Decidieron contactarlo de inmediato. Cuando hablaron con él, reaccionó sorprendido. Afirmó que no estaba con ella y que no sabía nada de su paradero. Comentó que Lady le había dicho que iba a buscar unos papeles, pero que no se trataba de una salida larga. Él, que no se encontraba en Cali sino en el Cauca, intentó tranquilizarlos asegurando que Lady regresaría pronto y que no debían preocuparse. Sin embargo, con el paso de las horas, no llegaban noticias de Lady. La familia comenzó a movilizarse. Salieron a buscarla, llamaron a familiares cercanos, a conocidos, a cualquiera que pudiera tener información sobre su paradero. No obtuvieron ninguna razón concreta. La preocupación aumentó cuando cayó la noche y ella no regresó. Pensaron en acudir a las autoridades, pero en Colombia deben transcurrir 72 horas para que una persona sea considerada oficialmente desaparecida. Por eso decidieron organizarse y comenzar la búsqueda por cuenta propia. Se formó un grupo con hermanos, sobrinos, y salieron en moto a recorrer los lugares cercanos, en un momento en que ya se escuchaban casos extraños y desagradables en la ciudad. No tuvieron éxito ese primer día, así que al siguiente retomaron la búsqueda desde temprano. Comenzaron a compartir su foto en redes sociales con la noticia de su desaparición. La imagen se volvió viral. Gracias a eso, empezaron a llegar mensajes de personas que afirmaban haberla visto. Algunos decían que podía estar en cierto lugar. Otros sugerían buscarla por Jumbo. Eran pistas pequeñas, pero mantenían viva la esperanza. Cada vez que se desplazaban a uno de esos puntos, no encontraban nada. Recorrieron emisoras, buscaron por toda la ciudad, cualquier pista servía. Ya habían pasado 3 días desde su desaparición. En ese momento decidieron acudir finalmente a las autoridades. John Álvarez, investigador del Gaula en Cali, explicó las primeras acciones del equipo. Recorrieron hospitales, la morgue, y trataron de verificar si Lady podía estar en alguno de esos lugares. Sin embargo, no había cámaras de seguridad en la zona donde se le había visto por última vez. Como había salido con su teléfono, comenzaron a revisar los registros de llamadas y el rastro que dejaban las antenas cercanas. A través de esos datos, intentaron trazar su recorrido.
pero en un punto, el teléfono fue apagado. La primera hipótesis fue la posibilidad de un secuestro. Pensaron que alguien podría comunicarse con la familia para pedir dinero. Sin embargo, al analizar la situación de Lady, descartaron esa posibilidad. No era una persona con recursos económicos. Los días comenzaron a pasar sin que hubiera rastro alguno de Lady Johanna Soto Muñoz. No surgía ninguna pista. La policía pedía paciencia, pero no ofrecía respuestas. No había información concreta. No sabían nada. La incertidumbre crecía. Las autoridades del Gaula empezaron a profundizar en el perfil de Lady. Hablaron con familiares, investigaron su vida cotidiana, supieron que era madre de casa y que en esos días tenía planeado salir con su madre a una cita médica. Pero cuando su madre llegó para salir juntas, no la encontró. Lady nunca apareció. Los investigadores querían conocer más: si tenía pareja, si estaba separada. Un detalle llamó su atención. Lady había tenido muchos problemas con su expareja. Por eso contactaron rápidamente a John Alexander Zamora Díaz, padre de sus 4 hijos, pero se encontraron con una sorpresa. John aseguró no tener información. Dijo que hacía días no hablaba con ella y que no entendía por qué no verificaban con la supuesta pareja actual de Lady. La noticia sorprendió, ya que su familia nunca lo había mencionado. Cuando comenzaron a verificar esta información, varios familiares aseguraron que Lady no tenía pareja. Algunos se preguntaban por qué ella no había contado que quizás deseaba rehacer su vida y ser feliz. Su madre, Rubiela, y su hermana Marley afirmaban que no conocían a ninguna pareja sentimental en ese momento. A pesar de eso, otros miembros de la familia mencionaron a una persona que parecía estar muy cercana a Lady. Había un joven que solía recogerla y llevarla al trabajo. Lady había encontrado empleo en una discoteca, y aunque no estaba claro si ese joven también trabajaba allí, lo cierto es que comenzó a frecuentarla. Ella decía que era solo un amigo, que la llevaba y la traía, y que no había nada más entre ellos. Ese joven era Yesid López Medina, un caleño de 30 años, 4 años menor que Lady, a quien había conocido a comienzos de 2019. Era descrito como una persona trabajadora, de origen humilde. Se ganaba la vida como domiciliario y en sus tiempos libres trabajaba como mesero o hacía trabajos de mecánica. Dayana Mancilla, sobrina de Lady, también lo había conocido. Comentó que él la trataba bien, siempre con respeto, y que, por lo que sabía, nunca hubo maltrato de su parte. Hasta ese momento, no había señales para sospechar de él. Incluso, desde el momento en que se conoció la desaparición, Yesid mostró interés en encontrarla. Estuvo pendiente de todo. Hizo preguntas, acompañó en la búsqueda y quiso saber qué decían las autoridades. Pero las autoridades aún necesitaban precisar un detalle crucial. Según Diego, esa relación de amistad o algo más tenía una duración aproximada de 4 meses. A mediados de mayo de 2019, Lady Johanna Soto Muñoz le había comentado a su hermana que pensaba tomar distancia de Yesid López. No tenía intención de rehacer su vida amorosa con nadie. Aunque llevaba más de un año soltera, su prioridad seguían siendo sus 4 hijos. En ese momento, su hija menor tenía apenas 3 años. Para evitar conflictos, Lady decidió alejarse de Yesid, a pesar de que él la ayudaba. Esa era su elección. ¿Podía esta decisión estar relacionada con su desaparición? Yesid era precisamente la persona que John Alexander, su expareja, había mencionado como posible responsable. Las autoridades debían determinar hasta qué punto esa sospecha podía ser cierta. Pero antes de que pudieran avanzar en esa línea de investigación, esa misma noche, la hermana de Lady recibió un mensaje inesperado y perturbador. Un remitente desconocido preguntó si era familia de la muchacha desaparecida. Al confirmar que sí, recibió una respuesta que los dejó sin aliento. Alguien, que se identificó como Jefferson, afirmó que a Lady la habían matado y arrojado al río Cauca, junto con el muchacho que estaba con ella. Era la primera vez que la familia se enfrentaba a la posibilidad de que Lady estuviera muerta.
Las autoridades intentaron rastrear el número desde el cual se había enviado, pero no lograron establecer su origen. Sin embargo, al día siguiente, de manera paradójica y en un hecho aislado, se reportó un hallazgo escalofriante a cientos de kilómetros de Cali, en el departamento de Caldas. El 27 de mayo de 2019, alrededor de las 4:30 de la tarde, un pescador alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el interior de una isla. La policía de Caldas se trasladó rápidamente al lugar. El subintendente Pablo Andrés Alvarado Murillo, perito de la policía de Caldas, relató que al llegar al lugar del hallazgo, encontraron un cuerpo en posición de cúbito dorsal. Según el testimonio del pescador que lo descubrió, el cuerpo venía flotando desde la corriente, siguiendo la dirección de un madero, hasta llegar a ese punto de la isla. El pescador lo vio, lo ubicó, y luego dio aviso inmediato a las autoridades. El intendente José Andreante, de la Policía Nacional, explicó que se trataba del cuerpo de una mujer, encontrado en condiciones que evidenciaban un alto nivel de deterioro por el paso del tiempo. Por esa razón, no fue posible determinar visualmente si presentaba signos de violencia o algún tipo de intervención externa. Se presumía que el cuerpo podría haber estado flotando en el río Cauca aproximadamente una semana. En ese momento no se conocía la identidad de la persona fallecida. Fue trasladada a Medicina Legal, la entidad encargada de realizar el proceso de identificación. En casos como este, se suele consultar con las unidades de personas desaparecidas para establecer posibles coincidencias con reportes recientes. Algunas características del cuerpo coincidían con una alerta emitida el 22 de mayo de 2019, desde Cali, a más de 300 kilómetros del lugar del hallazgo. La familia recibió el reporte de que un cuerpo encontrado coincidía con las características de Lady. Se organizaron para viajar a Chinchiná y proceder con el reconocimiento. Quien viajó a verificar fue su hermana. Al llegar, la escena fue devastadora. Un cuarto pequeño, el cuerpo solo. Al verla, supo que era ella. Aún llevaba la misma ropa con la que había salido de casa el día de su desaparición. Le mostraron parte del vestido. Una sandalia, la otra había sido arrastrada por el río, y una joya extraída de su dedo. Todos los elementos confirmaban lo que ya sabía. Habían encontrado a Lady. El cuerpo de Lady Joanna fue trasladado a Cali mientras su familia recibía la noticia más dolorosa. Sus hijos lograron reconocerla de inmediato, pero su madre se negaba a aceptarlo. A pesar del impacto emocional, ciertos detalles permitieron confirmar su identidad. El estado en que fue encontrada hacía aún más difícil para la familia enfrentar la realidad. Con el hallazgo confirmado, la investigación pasó oficialmente a manos de agentes de la SIJIN, pues ya no se trataba de una simple desaparición. El capitán Eliodoro Barrera, jefe de la SIJIN en Cali, explicó que Lady había salido esa mañana de su vivienda dejando a sus hijos, lo cual hacía pensar que su salida era breve. La pregunta inmediata fue, ¿con quién había salido y para qué? Durante la labor de vecindario, una vecina aportó un testimonio importante. Contó que en la esquina del sector había llegado un taxi a recoger a Lady. La persona que la esperaba parecía estar discutiendo con ella. Esa fue la última vez que se le vio. A partir de allí, surgieron dos versiones. Una testigo describió a un hombre de contextura delgada, piel morena, quien aparentemente la subió al vehículo por la fuerza. Otra testigo, en cambio, afirmó que Lady se había subido voluntariamente a un taxi con un hombre de contextura robusta y tez blanca. Con esta información, las autoridades concentraron sus esfuerzos en identificar a ambas personas mencionadas y en rastrear el vehículo tipo taxi en el que se había marchado. La pregunta inevitable era si los testimonios se referían a John Alexander o a Yesid López, los dos hombres más cercanos a Lady en ese momento. Las características descritas fueron comparadas con personas del entorno de Lady, y la investigación se enfocó en saber si alguno de ellos coincidía con las descripciones. Por la forma en que desapareció, las autoridades presumían que quien estuviera implicado debía ser alguien cercano, alguien en quien Lady confiaba. Como era de esperarse, las características aportadas por los testigos
apuntaban a la expareja sentimental de Lady Johanna, John Alexander Zamora Díaz, y a Yesid López, un nuevo conocido con quien, al parecer, había tenido un romance. Eran los mismos dos sospechosos que los investigadores del Gaula habían identificado desde el inicio, pero que aún no habían sido entrevistados formalmente. Antes de avanzar, las autoridades se percataron de un detalle importante, especialmente relacionado con uno de ellos. Se logró determinar que esa persona trabajaba en el servicio de taxi. Aunque podía parecer una coincidencia, decidieron investigarlo. Buscaron ubicar el vehículo que manejaba, ya que la familia había asegurado que John no se encontraba en Cali sino en el Cauca, por motivos laborales. Al verificar con los propietarios del taxi, estos entregaron información distinta. Los documentos, incluida la licencia de conducción, estaban a nombre de Harold Gómez. Ese nombre no coincidía con lo que los familiares ni los vecinos de Lady habían mencionado. Mientras intentaban ubicar a este hombre, también tomaron contacto con Yesid López para conocer su verdadera relación con Lady. Las indagaciones permitieron establecer que se trataba de una relación muy breve, recientemente finalizada. La investigación buscaba determinar si esa ruptura pudo haber sido el detonante de una posible agresión contra ella. Yesid López contó que conoció a Lady Johanna en el Hospital Universitario del Valle. Desde el primer encuentro se sintió atraído por su sonrisa y su mirada. Después de una salida juntos, comenzaron una relación. Pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, cada vez que él visitaba a su madre, Lady nunca lo acompañaba hasta la puerta. Siempre se despedían en la esquina, y ella se alejaba sola. Ya había pasado un mes desde la muerte de Lady Johanna Soto Muñoz, y la SIJIN de la policía mantenía bajo observación a su pareja actual, Yesid López, con quien se había confirmado que sostenía una relación. A diferencia de lo que habían mencionado algunos familiares, no era solo un amigo, y tampoco se habían distanciado antes de la desaparición. Según Yesid, al contrario, estaban atravesando una etapa de cercanía. 15 días antes, incluso, se habían ido a vivir juntos. Compartían metas y planes a futuro. Yesid aseguró no tener ningún motivo para hacerle daño a Lady. Afirmó que nunca se le pasó por la mente agredirla, ni física ni emocionalmente. No tenía antecedentes, y desde el inicio de la investigación se mostró dispuesto a colaborar. Además, se comprobó que el día de los hechos él estaba trabajando, tal como lo había declarado. Los elementos analizados no eran suficientes para establecer que Yesid tuviera alguna responsabilidad en la desaparición y muerte de Lady. Sin embargo, el hecho de que hubiera ocultado su relación con ella generaba dudas. Él explicó que días antes de la muerte de Lady, el exesposo John Alexander Zamora había tenido un comportamiento extraño. Yesid relató que, en una ocasión, mientras estaban en el vehículo, un taxi se subió al andén justo cuando Lady reconoció a John. Ella reaccionó empujando el retrovisor para evitar que él lo viera. El taxi pasó tan cerca que alcanzó a golpearla. Asustados, corrieron a la casa. En ese momento, John aún no sabía quién era él. Lo descubrió más adelante, ya cerca del final. Según Yesid, John Alexander Zamora había intentado arrollarlo con un vehículo tipo taxi, y ese tipo de comportamiento atemorizaba tanto a Lady que ella evitaba hacer pública su relación. Por eso, las autoridades retomaron contacto con el dueño del taxi, que según la investigación, manejaba John. El propietario del taxi estaba convencido de que el conductor se llamaba Harold Gómez. Sin embargo, tras la visita de los investigadores, se encontró una hoja de vida que resultaría clave. Al verificar la documentación incluida en ese currículum, descubrieron que la foto no coincidía con la del documento oficial registrado para conducir el vehículo. John Alexander había llenado una hoja de vida utilizando el nombre de otra persona y su propia fotografía, suplantando la identidad de Harold Gómez. Las autoridades contactaron al verdadero Harold Gómez. Durante la entrevista, él explicó que en algún momento había perdido sus documentos y que posiblemente, en esa ocasión, alguien los tomó y los utilizó sin su consentimiento.
Ese no fue el único hallazgo relevante. El día de la desaparición de Lady, el conductor dejó el vehículo en un taller mecánico, alegando que estaba dañado. Angélica Villota, propietaria del taller, recordó que al revisar el vehículo encendido, no se detectó ninguna falla. Además, el hombre que lo dejó no se identificó. Según ella, siempre era el mismo conductor, a quien tenía identificado físicamente. Un hombre alto, de contextura robusta, moreno, de tono canela. Lo que más llamó la atención fue el estado del vehículo. Generalmente, el taxi se encontraba sucio y con mal olor. Ese día, en cambio, estaba limpio por dentro y por fuera y desprendía un aroma agradable, como si hubiese sido lavado recientemente. El carro fue entregado a un equipo de criminalística para ser analizado. Se le aplicó un examen lofoscópico y se utilizó Blue Star para detectar rastros biológicos. El resultado fue positivo. Se hallaron rastros de sangre en la parte trasera del taxi, justo donde, según testigos, Lady había sido subida por la fuerza. Con estos elementos, la hipótesis de que John Alexander podría haber estado involucrado en el homicidio de Lady Joanna Soto Muñoz comenzaba a tomar fuerza. Las autoridades intentaron tomar contacto con John Alexander Zamora, pero no fue posible localizarlo directamente. Ante esto, recurrieron a un método más efectivo para seguirle la pista. Lograron identificar un número telefónico que, al parecer, estaba en uso por John Alexander. A partir de ahí, se autorizó una interceptación de sus comunicaciones, así como de las de un familiar cercano, con el objetivo de escuchar cualquier conversación que pudiera dar indicios sobre lo sucedido con Lady Joanna Soto Muñoz. Gracias a estas interceptaciones, se determinó que al día siguiente de la desaparición de Lady, John Alexander se encontraba en un municipio del Cauca, contradiciendo la versión que había dado a la familia, en la que aseguraba haber salido de Cali antes de que ocurrieran los hechos. Para los investigadores, aquello confirmaba que todo había sido planificado y calculado. Durante varios meses, John Alexander no realizó ningún movimiento visible. Permanecía oculto en una zona rural de Corinto, un lugar de difícil acceso debido a la presencia de grupos armados ilegales. Sin embargo, el 15 de octubre de 2019, 5 meses después del homicidio de Lady, una llamada interceptada de un familiar lo delató. En la conversación, una cuñada le informaba a su hermano que John acababa de llegar en estado de ebriedad a la residencia donde se encontraba. Esa llamada permitió a las autoridades ubicarlo en Santander de Quilichao. Con ayuda de equipos de ubicación, lograron identificar con precisión la vivienda donde se hallaba. Con la autorización del fiscal, se solicitó una diligencia de registro y allanamiento. Ese mismo día, los equipos se desplazaron hasta Santander de Quilichao. Durante el operativo, al ingresar al inmueble, John intentó ocultarse debajo de una cama. Sin embargo, debido a su contextura física, era evidente dónde estaba escondido. John Alexander Zamora fue capturado en ese momento. Fue trasladado a Cali y puesto a disposición de un juez de control de garantías, quien legalizó su captura. Durante la audiencia preliminar, se le imputaron los cargos por homicidio y desaparición de Lady Joanna Soto Muñoz. Él no aceptó los cargos. Durante las audiencias, John Alexander Zamora mostró una actitud distante. No expresaba sentimientos, no reaccionaba ante las acusaciones. Se mantenía en silencio frente al juez. Su comportamiento era frío, carente de emoción. Parecía ajeno a lo que ocurría, como si no comprendiera el peso de las palabras que se le dirigían. Para muchos, siempre había sido una persona distante, pero su indiferencia en ese momento resultaba desconcertante. A pesar de esa actitud, en medio del proceso judicial, durante una de las audiencias y ante la abrumadora evidencia presentada por la Fiscalía, John decidió aceptar su responsabilidad por el crimen de su excompañera sentimental, Lady Joanna Soto Muñoz. El 20 de enero del año 2020, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali lo condenó a 35 años y 6 meses de prisión por el feminicidio de Lady. La familia de Lady quedó con el dolor y el recuerdo
Hoy solo les queda su memoria y una lección amarga. Tener cuidado con a quien se le entrega el corazón. La extrañan, dicen que siempre vivirá en sus corazones, que nunca la olvidarán. ¿Crees que los celos pueden llevar a una persona a cometer actos extremos? ¿Qué señales crees que no se deben ignorar en una relación? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.